Hola a todos, vamos a ver otra parte del bloque de normalización que son los cortes, que los vemos siempre combinados con la acotación. Está en el libro de segundo en el tema 14. Hay piezas que tienen una zona interior importante, tienen zonas huecas, como por ejemplo esta pieza de aquí. Entonces, si vamos a representar, por ejemplo, el alzado y la planta, van a quedar muchas aristas ocultas y va a ser complicado acotar. Entonces, en esos casos, se recurre a realizar lo que se llama un corte. Y todo esto está tipificado en la norma UNE 1.03282. Hay varios tipos de corte. El corte primero, más sencillo, es el corte por un plano. Imagínate que tenemos esta pieza, entonces decidimos cortar y por este plano. Plano alfa es como si metiéramos una sierra, lo cortamos, nos llevamos una parte, eliminamos esta parte y lo que vamos a representar entonces sería lo que se vería al eliminar esta parte, que sería este plano de proyección de aquí. ¿Qué se mantiene? Se mantiene esta línea de punto y trazo porque sería el centro del taladro y se mantiene también esta línea de punto y trazo aquí que sería el centro de este agujero que había aquí. Bien, muchas veces lo que tenemos es la planta de la pieza y sobre esa planta se señala un corte. Fíjate la manera de señalarlo. La línea del corte tiene un trazado final más grueso a izquierda y a derecha y luego hay estas dos flechas que señalan la dirección y una letra mayúscula A, como en este caso, que te señala la dirección del corte. Y tendríamos aquí el alzado representado en corte y se debe poner el nombre del corte AA porque en este caso, bueno, no hay posibilidad de confusión. Pero en algunos casos hay piezas más complejas que pueden tener varios cortes, entonces sí es importante nombrarlo. Aquí, bueno, nos dice el libro que como no hay posibilidad de confusión, la pieza quedaría representada así. Normas importantes sobre los cortes. Una norma muy importante es que si en el corte quedara alguna arista oculta, porque aquí por ejemplo tuviera esta pieza otro taladro o un entrante aquí, en el corte no se representan aristas ocultas. Eso es muy importante, es un error grave representar una arista oculta en una vista que es un corte. Hemos visto el corte completo, pero también hay cortes por planos paralelos o entrelazados. Sería, en lugar de tener un solo plano de corte, meter, digamos, la sierra en una sola dirección, a lo mejor longitudinalmente o como sea, yo corto por este plano y luego corto por este otro plano. Y aquí hay un cambio de plano. Entonces, aquí se ve muy bien cómo queda la pieza, tengo que señalar el corte, se considera un solo corte en realidad, aquí se marca el corte y fijaros que donde hay un cambio de dirección, esa línea es más gruesa. La línea del corte es de punto y trazo, pero en los cambios de dirección y en el principio y en el final esa línea es un poco más gruesa. Nosotros no vamos a hacer cortes por planos paralelos, no es normal que en selectividad entre, pero los conocemos, lo podríamos hacer sin problema, la dirección del corte lo tenemos y solamente hay que situarlo donde se pide, viendo las flechas que señalan el corte. Un corte que no es muy habitual que se pida, pero que a mí me gusta mucho, me resulta muy interesante y queda muy bonito, es el corte al cuarto o el semicorte. Cuando una pieza es, se llama de revolución, que es fundamentalmente circular, puede ser interesante, en vez de arrancar, eliminar media pieza, pues eliminar un cuarto de pieza, como aquí. Me llevo este cuarto de pieza y ¿qué represento? Pues represento, por ejemplo, la planta y aquí el alzado en semicorte. Interesante que la parte cortada debe quedar a la derecha. La norma nos dice que debe quedar a la derecha y si fuera un semicorte horizontal, la parte cortada debería quedar abajo. Bueno, aquí lo tenéis a la derecha y también es interesante destacar que la línea de simetría, esta línea de punto y trazo, que también marca el centro de este agujero, pues tiene prioridad sobre la arista cortada. Aquí debería haber puesto yo esta arista que corté, ¿verdad? Todo esto debería haberlo puesto, sin embargo, no se pone. Tiene prioridad la línea que marca el plano de simetría
o el centro de esa zona circular. También es muy importante ver que aquí habría aristas ocultas que no se representan. ¿Por qué? Porque en una vista que representa un corte no puede haber aristas ocultas. Dice la norma que si enteramente no hubiera más remedio se podría hacer, pero no lo vamos a hacer nunca. Otro tipo de corte más especial es el corte por planos concurrentes. Es algo parecido al apartado anterior, pero aquí los planos de corte no son paralelos. En el caso anterior sí eran paralelos. Aquí, bueno, pues me interesa cortar por aquí, me interesa cortar por allí, para que se vean las zonas huecas de la pieza. Ahí queda el corte y es como si hiciéramos un abatimiento para representarlo así. Aunque en realidad la pieza no tiene esta forma, pero para que se vea bien el corte sí se hace así. Entonces, fijaros cómo quedaría. Bueno, este tipo de corte por planos concurrentes tampoco lo vamos a ver nosotros, no tenemos ejercicios de este tipo y no entra en selectividad. Pero si alguna vez lo veis, pues lo podríamos hacer sin problema. Se identifica rápido porque yo veo que el cambio de dirección no es a 90 grados como en el caso anterior. El corte no es por planos paralelos. Este plano de corte no es paralelo a este. Bien, entonces aquí la dificultad está en que las dimensiones de la vista que representa el corte pues son diferentes respecto a las reales de la pieza. Lo último que vamos a ver, que es muy bonito, pero que tampoco entra en selectividad, son las roturas o corte parcial. A veces para representar un pequeño detalle, pues no hace falta hacer un corte completo. Yo podría, como si dijéramos, darle un bocado a la pieza, digamos irregular, como hago aquí. Le quito este trozo porque me interesa que se vea este pequeño detalle de cómo están comunicados este hueco cilíndrico vertical con este. Entonces dibujo una línea de rotura a mano alzada, evitando que coincida con ninguna arista de la pieza para que no haya confusión, rayo y queda así. Las secciones. Tampoco vamos a ver secciones nosotros, pero es bonito de ver y es muy fácil en realidad. Se trataría de representar la intersección de la pieza con un plano. No es romper la pieza dándole un corte, sino representar la intersección de la pieza con el plano. Aquí tengo un ejemplo sencillo, tengo este eje y lo que hago es definir este plano de corte y simplemente represento esto, que sería la sección que produce este plano con la pieza, pero yo lo abato para que quede así visible. En vez de dibujar la sección abatida sobre la propia pieza, se puede dibujar aquí abajo, como veis, ¿no? Esto sería como el mango de una herramienta. Este sería el plano para la sección y esta es la sección que produce. La diferencia con el corte es que si fuera un corte, esto de aquí habría que dibujarlo por aquí. Pero como es una sección, es solamente la intersección entre el plano y la pieza. Igual que aquí hay otra sección separada, yo le doy un corte aquí, la pieza tiene esta parte, pero en la sección solamente se ve esta especie de L, que es esta forma. No se vería por aquí esto otro.